Hoy os queremos presentar la Ride Responsive Ultra, la zapatilla de la casa francesa con mejor ratio entre amortiguación y ligereza. 139,95 euros, 270 gramos y sin duda una de las más deseadas de la totalmente renovada colección de Ride para 2019. Estas Responsive Ultra están orientadas seguramente a un perfil de corredor polivalente. Un gran abanico de corredores podrán usar sin duda estas Responsive Ultra y yo he tenido la ocasión de usarlas y hay que decir que creo que le sacarán más partido los corredores de peso ligero, peso medio, sobre todo pensadas en la larga distancia. Aún así, gente de peso más elevado, seguramente en maratón encontraréis una muy buena opción y también para todas las tres categorías creo que es una muy buena zapatilla para entrenamientos diarios. Y luego entraremos en detalles sobre terrenos, etcétera, etcétera. Además de esto, creemos que no es para pesos sobre todo más elevados, ya que no tienen mucha protección, no tienen mucha estructura en la zona del upper, como podéis ver aquí, no mucha protección, aunque sí que en el talón han añadido una parte trasera bastante firme que promete que sujeta bastante bien la zona trasera, sobre todo en subidas y en bajadas, como veis con un talón también asimétrico en este sentido. Corredores que busquéis, por un lado, transpirabilidad, que busquéis dinamismo en unas zapatillas de larga distancia, pero que no se engañen, porque la verdad es que se puede correr bastante rápido con ellas, que busquen amortiguación sin ser muy blanditas, pero sí que una amortiguación que se nota amplia. Además de esto, media suela de 19 en la zona delantera, 25 en la zona trasera, 6 milímetros de drop y unos perfiles que, aunque parezcan maximalistas, se quedan un paso por debajo en este sentido, pero sin ninguna duda tendréis un muy buen equilibrio entre amortiguación y dinámica y además también sensaciones de terreno. Todo esto también, como podéis ver aquí, con una zapatilla que tiene la tecnología Sensor 3, luego entraremos en detalle con ello, y también una zapatilla que intenta aligerar por donde sea, como veis aquí en la suela. Todo esto con una horma que ellos llaman Relaxed Fit, es decir, de una horma más ancha para gente que quiera correr largo sin ningún problema, incluso corredores que tengan el pie algo más ancho, y también puedes sacar la plantilla y añadir las tuyas personalizadas. Si entramos en las distancias, como el propio nombre indica, Responsive Ultra están pensadas y diseñadas para larga distancia. Aún así, hay que decir que yo creo que es una muy buena opción también para distancias medias, para distancias como maratón, incluso para distancias cortas. Y es que para mí sirven un poco para todo. Esos 270 gramos y el buen equilibrio entre dinámica y amortiguación creo que servirán también para un rango de distancias distinto. Aún así, la marca y donde creemos que se ubican mejor es en la larga distancia, en eso no tenéis que tener duda. ¿Por qué en larga distancia? Pues lo que hemos comentado. Horma Relaxed Fit, que llaman de ellos, más ancha, además con un detalle, fijaros aquí, el M-Lock que le llaman ellos, ¿de acuerdo? Lo que hace es al final dar un extra de sujeción, un extra de ajuste, pero también un ajuste, una sujeción algo más dinámica. Es decir, esta cinta, lo que dice la propia marca, es que nos ayudará si se nos hinchan los pies, pues a adaptarnos un poquito más. La verdad es que nosotros en carrera no lo hemos notado mucho, pero sí que creemos que a lo mejor da un extra de ajuste más que esa dinámica, tampoco molesta en ningún caso. Lengüeta bastante minimalista, pero no se mueve, un detalle importante para distancias más largas, y además tiene el grosor ideal, es decir, no es una super lengüeta, pero tampoco es una lengüeta de estas que las notamos con el paso de los kilómetros o incluso la tensión con los cordones. En ese caso, sin duda, han acertado, yo creo, la gente de Ride. Acolchados, sin ser muy generosos, son amables, se notan cómodos en todo sentido y pasen los kilómetros que pasen, la verdad es que la comodidad es prácticamente asegurada. Todo ello sin dejar de lado que la ligereza, yo creo que en larga distancia hay mucha gente que dice, no, yo quiero una zapatilla estructurada. En este caso no lo vais a encontrar, pero si domináis, si tenéis buena técnica, si buscáis quizá un punto más de rendimiento en larga distancia, la verdad es que creo que tienen un muy buen equilibrio. Como siempre, para distancias largas, pensando en amortiguación, perfiles medios, ¿de acuerdo? Una amortiguación que sin ser muy blanda, la verdad es que al tacto es bastante más firme que cuando nos la ponemos en el pie, es que yo creo que donde ayuda mucho es con la tecnología Sensor 3, que viene desarrollado o heredada del grupo Rossignol, adaptada a las zapatillas de trail running, y como podéis ver aquí, una plantilla
premium, distinta, que nos da muy buenas sensaciones ya en el primer segundo que nos la ponemos, con unas zonas aquí en amarillo, yo creo que algo de una densidad más blanda, y eso se nota desde el primer momento en la zona del talón sobre todo y en la zona de los metatarsos. Todo esto para garantizar mayor comodidad y también mejores sensaciones con el terreno en este sentido, y no perder, aunque sea una zapatilla amortiguada, no perder las sensaciones con el terreno. En este caso solo se implanta el Sensor 3, la tecnología Sensor 3 en la plantilla. En la media suela buscamos sobre todo amortiguación sin dando prioridad sobre todo a la amortiguación en este modelo. También para distancias largas, y seguramente una cosa que hemos echado un poco de menos es estas Responsive Ultra, es que no tienen mucha protección en las suelas. Si vais a correr largo, sobre todo si en zonas más rotas y así, que no os lo recomendamos ya a priori, pero bueno, con el paso del tiempo yo creo que una placa protectora, un rock plate, algo más de protección en este sentido se hubiera agradecido. Todo esto, como veis, con esta suela dividida en dos. Bueno, uno de los puntos más importantes, ¿para qué tipo de terrenos funcionan mejor esta Ride Responsive Ultra? Pues vamos a la suela para empezar, ¿de acuerdo? Luego entraremos al detalle de más cosas. Como veis, suela dividida en dos para aligerar el máximo peso posible, todo esto con un tratamiento en el EVA para ganar y garantizar mayor durabilidad. No creemos que sean unas zapatillas que vayan a durar 800, 900 kilómetros, sino más bien 500 o 600, pero sí que es verdad que para conseguir esa ligereza en este perfil de zapatillas tienen que priorizar y arriesgar también en la suela. Como podéis ver, una suela solo recubierta de caucho en la zona trasera, donde hay más impacto, y en la zona delantera, y con unos taqueados, ¿de acuerdo?, de unos 4 milímetros de prominencia aproximadamente, y es que son más pensadas para terrenos compactos, para zonas con una tecnicidad baja, es decir, más bien fáciles, ¿de acuerdo? Para zonas como por ejemplo Ultra Pirineu, como por ejemplo UTMB, zonas donde haya un sendero bien marcado y donde poder correr sin muchos obstáculos durante el camino. Si las vais a meter en zonas rotas como Picos de Europa, la zona de Levante, Garraf, etcétera, etcétera, la verdad es que la durabilidad se verá afectada drásticamente, y no creo que sea una zapatilla ideal para ese tipo de terrenos. Pero aún así, la verdad es que se comportan bastante bien en la mayoría de terrenos, siempre y cuando sean compactos y no descompuestos, barro, etcétera, etcétera, donde obviamente van a fallar estas zapatillas, y seguramente las Responsive Dynamic o las Revolutive funcionarán mucho mejor en esos terrenos. Media suela también para terrenos más bien compactos, buscando mucha amortiguación, también buena dinámica. Si encontráis piedras punzantes, zonas rotas, seguramente lo notaréis en el interior de la zapatilla, ya que no llevan ningún tipo de protección entre la media suela y el upper. Y por último, el upper, como también orientado a terrenos más compactos, buscando mayor transpirabilidad, buscando buena dinámica, sin dejar de lado la sujeción, pero no muy protegidas ni en la zona de la puntera, como podéis ver aquí, aunque sí que tienen unos termosellados, pero bastante débiles en este sentido, y en la zona lateral también es bastante amable en general, es decir, no es una zapatilla súper protegida para meternos por zonas como Aneto, o, como ya hemos dicho, Picos de Europa, Andorra, etcétera, etcétera. Si vais a correr UTMB, Ultra Pirineu, senderos bien marcados, zonas compactas, ahí sí que tenéis una gran opción de la casa francesa. En definitiva, esta Ride Responsive Ultra creemos que es una grandísima opción para esos corredores ligeros, medios, que vayan a correr largas distancias, pero siempre buscando seguramente un punto de rendimiento. Busquen una zapatilla ágil, ligera, que la notemos fácil y dinámica en los pies, y prioricemos eso antes que seguramente la estructura o la protección de las zapatillas. Todo esto sobre terrenos más bien compactos, de dificultad técnica baja, es decir, terrenos fáciles, pero con ellos se puede correr muy largo y también correr algo más corto como maratones, incluso entrenamientos diarios sin ningún problema. La verdad es que a nosotros nos han gustado mucho las sensaciones en el pie, mucha comodidad, transpirabilidad y sin dejar de lado unas buenas sensaciones dentro de la larga distancia de dinamismo con estas zapatillas. Como siempre, tenéis la review escrita ya en nuestra página web en trailrunningreview.com, y también animaros a suscribiros a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!